hacia atrás. La Iglesia Católica tiene el concepto, ahí lo estoy grabando, ya está. En la Iglesia Católica el concepto es transubstanciación. Es una especie de dogma sacramental. Lutero elimina los 7 sacramentos, bautismo y confirmación, van subiendo hasta llegar a la extrema unción. Lutero eliminan todas, deja 2 y las llama ordenanzas. Deja la cena del Señor y el bautismo. Bautismo infantil porque se le iba a armar el problema. Calvino va un paso más y declara, bueno, lo de Lutero es consubstanciación. O sea que la carne y la sangre es consubstanciable por la fe. Calvino va un paso más. Dice, es una presencia mística que hay en el momento. No sabemos cómo, pero en el momento de partir el pan y repartir el vino, hay una presencia especial de Dios allí. Zwinglio va a decir, no, es un acto simbólico. Bueno, por este aspecto, Zwinglio y Lutero se han peleado, se han distanciado. Lutero ha golpeado la mesa con un puño y nunca más se vieron. Pero nosotros como evangélicos hemos heredado un poco más para el lado de Zwinglio. Por eso que la cena del Señor, cuando nuestros pastores hablan, dicen, esto es un acto simbólico. El pan simboliza esto, el vino esto. Pero en la práctica evangélica no nos damos cuenta que somos un poco calvinistas. Porque en algunos casos, yo he asistido a reuniones y yo mismo he hecho, en el momento de partir el acto, las ordenanzas, que nosotros nos decimos que son sacramentos, decimos, tome ese pan, si hay una persona a quien usted debe perdonar, aproveche perdonar ahora. Hay casos donde en la cena del Señor han orado por enfermos, se han sanado. Muchos pastores me preguntaron, ¿y cómo es eso? Decimos que es un acto simbólico. No, tiene un efecto mayor y en teoría, estaríamos acercándonos un poquito a Calvino. Entonces, para no quedar tan poco evangélicos, en muchos casos los teólogos o los misionólogos han dicho, no es un acto simbólico memorial solamente, acto simbólico según Zwinglio, que recuerda que Jesús murió, y memorial que anticipa que Jesús viene pronto. Es un acto dinámico. Entonces está en el medio del camino de Zwinglio y de Calvino. Somos medio zwinglianos, medio calvinistas. Cualquier sea la denominación, ya sea una denominación más histórica o una denominación más evangélica, más libre o más carismática, tiene ese concepto. Así que bueno, esto ustedes pueden aprovecharlo. Es una herencia grande que ustedes tienen de un reformador para decir qué herencia tengo encima de ese reformador. Y si los que hacen Calvino, Zwinglio, Lutero o aún los anabaptistas, todos tenemos una herencia de ellos. No sé si hay alguno que eligió algún reformador y no sabe qué, porque ustedes tienen que, el segundo parcial no es el parcial, sino que es el segundo parcial final. Esto ustedes defienden al final. Ya están las fechas que yo les voy a poner
y la clase que viene lo vamos a aclarar. Entonces, Hus. Hus es mucho. Hus tiene lo que nos... en los Hus nos ayuda muchísimo, heredamos mucho de Hus, es el tema del discipulado y también de la pretensión de bautizar por inmersión. Él anticipó, Hus está 100 años antes de Lutero. Que también, Disculpe, profesor, disculpe que lo interrumpa. sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Hay mucha interferencia porque no silencian los hermanos el micrófono. Por favor, si lo puede pedir. Digamos, todos los que tienen el micrófono abiertos, cierren y cuando necesitan hablar, piden audiencia. ¿Está? Así que no, creo que ya cerraron. Así vamos a estar bien. Hus es muy interesante porque es antes que Lutero, 100 años, casi un poquito más de 100 años, 102 años antes. Él trabaja muy bien en la República, aquellos tiempos es lo que hoy sería la República Checa, en Praga. Tiene un poco de amistad con Wycliffe por cartas de Inglaterra, y ellos son reformadores, lo dicen proto-reformadores, porque el cristianismo en la Edad Media va a reformarse el siglo XII, XIII, ya empieza a buscar reforma. Y el siglo XIV es un siglo fuertemente reformador. Y el XV ni hablar. Hay concilios, hay movimientos filosóficos que buscan reformar la iglesia y hay algunos personajes, individuos que van a reformar la iglesia, que en este caso es Hus, Wycliffe, Erasmo, Enrique de Lausana, que todos ustedes tienen ahí en la carpeta. Ahora, por eso que no hubo una reforma, hay muchas reformas. Y la que nosotros generalmente estudiamos son las reformas magisteriales, que eran hombres muy capaces, preparados, como Calvino, Lutero, Zwinglio, aunque Calvino es el más joven de ellos, es otra generación. Y se explota todo en Alemania. Entonces, el siglo XVI es un siglo entero de reformas que no va a terminar en el siglo XVI, va a continuar el siglo XVII también. Y ahí donde aparecemos nosotros como evangélicos. Es muy interesante en esa materia que a veces utilizamos, una materia más lejos que va más lejos a la reforma, donde es nuestra identidad. Y nosotros surgimos con principios de los reformadores, pero la mayoría de dos grandes corrientes cristianas que nacen en el protestantismo de la Reforma. Uno de ellos es el pietismo. El pietismo nace de los moravos. Y aún más atrás, el que quiere estudiar el pentecostalismo debe estudiar ahí. Muchas veces el pentecostalismo se remonta a Wesley, y es mucho más que Wesley. Hay que ir más atrás de Lutero todavía para encontrarlos. Entonces, ahí tenemos el pietismo. El pietismo es la oración, la Biblia como medios para acceder a Dios. Eso es pietismo. El tema del ayuno que practicamos. Todos son medios de gracia, medios prácticos que nosotros heredamos del pietismo. ¿Quiénes los practicaban? Los moravos. Y los moravos es un grupo de quienes se convierte Wesley. Y con Wesley se convierte otro grupo, llamando el grupo de santificación, que buscaba cambiar el metodismo, y de ahí surge el pentecostalismo. Así que miren la cadena que hay. Pero por otro lado, los que no estaban de acuerdo con Lutero ni con Calvino, porque decían que eran reformadores a medias, en Inglaterra tuvo como 100 años de reformas más políticas que religiosas, y ahí surgió un movimiento pequeño
muy revolucionario a la iglesia inglesa, era una iglesia católica inglesa. De ese grupo había tres facciones. Uno que quería quedar con la iglesia inglesa no católica, otro que quería estar en el medio, que se llama la baja iglesia, low church, como dicen los anglicanos. Me piden que silencien algunos micrófonos, no sé quién lo tiene. Pero hay un grupo pequeño que se le llaman los radicales, no los anabautistas. Los radicales en Inglaterra, que ellos absorben mucho del puritanismo inglés. Puritanismo es un movimiento político que se va a meter dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos mucho del puritanismo. Por mucho tiempo nosotros vestíamos, nos convertíamos y lo primero que nos ponían un traje y una corbata. Esto es puritanismo. O si ustedes ven en la avena Quaker, hay como un hombre con un sombrero. Es una dedicatoria a George Fox, el fundador de los cuáqueros, que él decía que al único que le sacaba el sombrero era a Dios. Él vivía con el sombrero puesto. De ahí, ese puritanismo no pudo estar en Inglaterra. Entonces buscaron libertades y se fueron a las colonias norteamericanas, siglo XVII. Y ahí ejercieron libertad religiosa. Ahí cada uno fue estableciendo como una colonia. No es Estados Unidos, todavía son 13 colonias. Y de allá empiezan a practicar una religión más libre del Estado. Y a eso lo van a llamar, más que nada, libre del Estado, no iglesias establecidas. La iglesia católica es establecida porque tiene conexión con el Estado. La iglesia anglicana es establecida porque tiene comunicación con el Estado. Lo mismo que la iglesia alemana, no luterana, la iglesia alemana evangélica. Ahora, en las colonias se genera un movimiento llamado los evangélicos libres, que no tienen influencia con el Estado. De ahí nosotros heredamos mucho. Y que a quienes le debemos y tenemos una deuda grande, si bien son a Fox, después más adelante ellos van a ser los cuáqueros, van a ser los tembladores, van a tener avivamientos muy grandes. Después hay otro grupo también que van a ser los congregacionalistas, que van a crecer muy fuerte con avivamientos muy interesantes, que ellos eran todos intelectuales y vivían avivamientos muy fuertes. Después de eso viene Wesley. Nosotros estudiamos a Wesley, pero no nos vemos que había un montón de hombres que han promovido muchos avivamientos en este caso. Después sí viene Moody, Finney y los demás. Ellos han generado un modelo propio. Ahí nace nuestra identidad como evangélicos. Pero de cada uno de los protestantes o de los reformadores, nosotros tenemos un principio al menos sobre nuestras espaldas. Tanto la cena del Señor, el bautismo por inmersión, los debemos a los anabautistas, que son parientes directos de los menonitas. Ellos practicaron el bautismo ahora en el 2025, el 31 de enero, se va a cumplir 500 años del primer rebautismo. Que un tal Juan Cajacob, o Blaurock, chaqueta azul, que le llaman en alemán, dice: yo no puedo resistir, si no me bautizan me muero. Y se autobautizó. O igual que Zwinglio, se autocasó. Bueno, todos son casos muy interesantes con la historia. Ustedes en el final pueden subirlo. Yo le voy a dar un examen, un espacio para que ustedes puedan subir el examen. Se va espacio para subir el parcial 2. Pero lo más interesante al final, que ustedes lo defiendan acá, nada más. En la clase que viene le voy a decir qué día es el examen de ustedes. Ustedes se inscriben normalmente, como siempre, por internet. Y sería bueno que
todos puedan rendir ahora, porque si no después se van a olvidar. Y ahora ya seguro tienen todo en la cabeza. Traigan solamente leído, estudiado un poquito el tema de un reformador. Alguito de su vida, de dónde nació, qué estaba haciendo. No lo vayan a casar con otra persona. Hubo casos de exámenes donde un muchacho casó a Lutero con una de las mujeres de Enrique VIII. Claro, hay tantos nombres, pero bueno, como va a ser un reformador solo, no van a tener problema. Alguito de bibliografía, poquito, no mucho, sus obras principales y qué herencia nosotros podemos llegar a tener. Nada más sobre eso. Y el examen, de ahora que yo les subí, y si quieren, vamos a ir viendo, ¿les parece? Programé para 2 horas acá, pero si se corta, me esperan y subimos otra vez, porque esto no está pagado y puede ser que a veces hace lo que ellos quieran. ¿Le parece bien? ¿Alguna duda sobre el final? Igual vamos a volver a hablar todavía porque tenemos 2 clases más. ¿Tá? Que vamos a terminar las colitas que quedan. Veamos un poquito Edad Media y otro repasito más chiquito de las reformas. Vamos al parcial, que es muy sencillo. Son 10 preguntitas. Si le resulta difícil, avisen. Todos lo ven, ¿no? Hágame sí, si no. Si alguno no ve, avisen. Bien. No se olviden de poner el nombre. Si bien yo voy a ver que ustedes van a subir y va a estar accesible a todos, ya está abierto. La primera pregunta es la pregunta que hemos visto del Jesús de la historia. Podemos bien poner que la evidencia más importante que tenemos son todo el Nuevo Testamento. O Isaías es la evidencia para nosotros bíblica. Pero extra bíblicas, al menos por lo menos encontramos, autores muy importantes para nosotros. Uno de ellos es Flavio Josefo. Googleen y fíjense que cuánto Flavio Josefo dice sobre el cristianismo. Otros pueden ser las cartas de los emperadores. Celso, el historiador pagano, es otra evidencia que habla de Jesús. Y la última, hay 12 evidencias en total. Yo les pido solamente por lo menos 3. Perdón, ¿cuántas dijo, profesor? 12 evidencias. Hay 12 en total. 12 documentos. Después, partes pequeñas de arqueología, pequeñas porciones de papiros. Hay infinitos. Se puede encontrar miles. Y ni hablar en las tradiciones. Así que estamos hablando de las evidencias documentadas. De que hablan de Jesús como persona, como hombre, como ciudadano. Para nosotros el más fuerte es Flavio Josefo, un historiador judío. Y él habla bastante. Cualquier lugar que ustedes pueden googlear Flavio Josefo y su mención al cristianismo, lo van a atestiguar que esto es así. Celso es otro. Puede ser también Por favor, me pasas una hoja blanca que están pasando unos datos importantes y no tengo acá. ¿Me pasas una hoja en blanco, por favor? Hay, otros, por ejemplo, que puede ser los gobernadores. Entre ellos hay el gobernador de Bitinia,
que manda una carta al emperador, que ahí también existe, ellos hablan del cristianismo. Después Tasiano es otro personaje que habla también, Tácito es otro. Y bueno, la lista continúa. Yo le estoy dando 5 o 6. Ustedes deben elegir 3 de estos. Pero la mejor que podemos encontrar, o la que más evidencia nos da hoy, es muy complicado investigarlo eso, pero la mejor evidencia que encontramos en los últimos años fueron los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Después de la Segunda Guerra Mundial, aún después, cuando todavía Cisjordania es dueña de ese lugar, ahí se encuentran a partir del año 47. No es que hay evidencias que aluden a Jesús, pero de lo que Jesús decía y Jesús practicaba, y de esta época paralela con Jesús, es los documentos del Mar Muerto. No lo dicen los cristianos, lo dicen los judíos, lo dicen los árabes, lo dicen los sirios, dicen cualquier otro fuera del cristianismo. Y los rollos del Mar Muerto y el lugar, la geografía, dicen mucho de Jesús. Y algo más que ustedes pueden utilizar, si quieren utilizar, es la misma sociología, no es historia. La sociología, el personaje que más impactó el mundo conocido o el mundo civilizado es Jesús. Aunque hoy haya gente que no sabe quién es Jesús por una cuestión propia de los estados, la sociología lo reconoce como el personaje máximo de la humanidad. Si no hubiese Biblia, si no hubiese mensaje cristiano, si no hubiese nada, Jesús sigue siendo el centro. De hecho, el calendario occidental es antes y después de Cristo. Bueno, ¿le queda claro ahí alguna pregunta sobre el primer punto del parcial? No. Segunda pregunta, ¿por qué razones la geografía? A ver. Acá, Sebastián. ¿Cómo se dice? Con respecto a al desarrollo de las preguntas y demás, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos algún dato que no está dentro de la bibliografía que usted nos dio? No hay ningún problema. No hay problema. Acuérdense que este no es secundario. En la secundaria sí, mis hijos me dicen, pero el profe no me pide eso. Eso es para secundario. Cuanto más ustedes encuentran cosas que sean de documentos fiables, mejor. Esto aporta a la clase, al profesor, a los estudiantes, todos, etc. Al contrario, eso demuestra que ustedes están investigando. Segunda, ¿por qué razones la geografía donde nació Jesús es estratégica? Por muchas razones. Primero, por la geografía donde está ubicada. Todo pasaba por ahí, es un embudo. A la izquierda, derecha, si depende de dónde caminamos, si de norte a sur, si venimos del sur hacia el norte, a la derecha tenemos las montañas del Jordán, que es imposible caminar. Los camellos no tienen 1000 litros de agua. Tendrán 500, no alcanzan, es desierto. Por otro lado, tenemos el mar Mediterráneo que no permite ir muy lejos. Entonces, todas las potencias pasaban por ahí. Es un embudo geográfico que venía por un lado bien y por un lado una desgracia porque siempre hay guerras ahí. Por otro lado, también, justo en ese momento, el Imperio Romano daba como una estrategia de protección. Si no existiera el Imperio Romano, puede ser que habría un poco problemas de que Jesús naciera ahí o tuviera un movimiento de discípulos. Y una tercera característica que yo mencionaría si fuera en lugar de ustedes. Perdón, profesor. Sí. Disculpe la interrupción. ¿Podría repetir la segunda? Porque no le escuché, sinceramente. Perdón, ¿eh? No. La geográfica tiene que ver con el cruce de diferentes civilizaciones o guerras
que podían significar una desgracia o podía significar una bendición. Segundo, era el orden romano, que sin ese orden difícil que Jesús pudiera andar con sus discípulos, porque era como ir hoy a trabajar en un país musulmán, imposible. Y un tercero que yo agregaría es el factor climatológico, donde todo se pudo preservar, no solo en piedras, los papiros, y si quieren pueden encontrar hasta sandalias de muchos en los museos. Esto no existe en ningún lugar del mundo porque se descompone todo en el óxido. Allí en esa zona, una zona de depresión geográfica, es muy estratégica para este tipo de cosas. Todo pensado. El tercero, ahí ustedes no necesitan desarrollar. La expansión del cristianismo primitivo fue favorecida en buena medida, no en todas, porque el Espíritu Santo tiene una obra muy grande ahí, pero por tres factores de la historia. El Imperio Romano nos dio un montón. Comunicación por tierra, agua, construcciones, orden, leyes. Bueno, hablamos un poquito de la ciudadanía, arte romano. Todo esto le dio el imperio para el cristianismo. El mundo griego, la filosofía mismo, el desencanto de la filosofía, llevaba a buscar la gente a algo nuevo. El idioma que dijimos los que llegaron antes, el idioma que ayudaba a profundizar las cosas y ayudaba también a entender todas las cosas más allá. Por ejemplo, se podía hablar griego en la provincia de Judea o Palestina, y se podía hablar griego en el norte de África, y se podía hablar griego en donde anduviéramos por aquel tiempo, porque el helenismo lo desparramó así. El mundo hebreo dio muchas cosas. La visión mesiánica de la venida de Jesús, las escrituras del Antiguo Testamento, la versión griega de la Septuaginta especialmente, las sinagogas, el formato del culto. Todo eso es de raíces hebreas. Expectativa mesiánica. Todo eso nos dio el mundo hebreo. El mundo hebreo nos dio la cuna. Bueno, eso queda claro. No hace falta que ustedes desarrollen grandiosamente cada una de las puntos. Solamente mencionando yo ya los entiendo. Ya sé lo que significa. No dejen preguntas en blanco. Si se traban, pregunten. Pueden hacer consultas aún, si quieren libros, entre ustedes. Lo único que no se presten los exámenes, no saquen foto y no manden tipo secundaria, ¿no? Eso sí, no. Bueno, ahora va a terminar, espero que se enganche el otro porque yo lo programé, pero me parece que no va a enganchar. Falta un poquito. La pregunta 4. ¿Qué calificativos o qué definiciones merecen cada una de estas? Es muy fácil y muy sencilla. No los dividimos por tiempo las persecuciones, dividimos por características. Lo popular eran los malentendidos judíos o paganos. Principio de tiempo, la primera persecución que eran popular. Los malentendidos del mensaje, de las reuniones cristianas, ustedes recuerdan bien eso. O calamidades que le eran atribuidas.